El 10 de enero de 1993 veía a la luz el primer número de Iglesia en Camino. Fue uno de los primeros frutos del Sínodo Diocesano de 1992, que en su propuesta operativa número 77 decía que, con el fin de facilitar la vivencia de la comunión y el sentido de pertenencia a la Iglesia diocesana, la diócesis editará una hoja o periódico con los siguientes fines: servir como instrumento de evangelización y formación, informar sobre la vida y actividades tanto diocesanas como parroquiales, actuar como cauce de información y comunicación con la Iglesia Universal, con las iglesias de España y con la sociedad civil. Monseñor Antonio Montero puso un gran empeño en que este proyecto saliera adelante, impulsando en la diócesis todo lo relacionado con los medios de comunicación como elementos privilegiados para hacer llegar el Evangelio a todos los rincones. El primer director de Iglesia en Camino fue José María Gil, que posteriormente pasó a Madrid como director del Secretariado de Medios de Comunicación de la Conferencia Episcopal, de la que en la actualidad es secretario general y portavoz. Iglesia en Camino surge como fruto del Sínodo Pacense del año 92 y quería una mayor comunicación con la diócesis, con la gente, hombres y mujeres que forman las comunidades cristianas que habían participado ya en el Sínodo, y la comunicación ayuda a tener comunión, y querían un órgano. Y su obispo, don Antonio Montero, el arzobispo de Mérida Badajoz, después fue quien impulsó esto, es el padre de la criatura de Iglesia en Camino. Yo le ayudé como periodista recién llegado, y un poco también Iglesia en Camino es hija mía, pero sobre todo es hija de los lectores que cada semana entusiasmados querían conocer pues cosas de lo que ocurría en las parroquias, en las comunidades cristianas de la diócesis. Y empezamos con un ordenador Macintosh, un ventilador y un teléfono. Y con gente de buena voluntad, Fernando, Mari Murillo y un servidor, con don Antonio allí a todas horas, el obispo ayudándonos. Y así empezó, pero sobre todo porque la gente la acogió, los voluntarios que se crearon en las parroquias para repartirla. Y fue un esfuerzo de ilusión que era imagen de la ilusión de una diócesis que se renovaba porque había habido un sínodo de actualización de su vida cristiana a impulsos del Concilio Vaticano II. Al principio fue costoso, pero como las cosas bonitas, como los seres humanos, como las cosas buenas que hacen las personas, nacen pequeño. Y va creciendo y ya está implantado, ya forma parte de la vida de la diócesis. Y ya tiene esa historia que no escriben los historiadores, sino que nos atrevemos a escribir los periodistas, y sobre todo que la gente cuando repasa las colecciones de Iglesia en Camino que están en todas las parroquias, pues uno ve la historia del palpitar de una iglesia que quiere vivir como Dios le pide en el siglo XX y en el siglo XXI ya. Pues que una hoja diocesana, así la llamábamos, una revista como es Iglesia en Camino, un semanario que llama cada semana a la puerta y está en la parroquia como invitado especial para hacer comunidad, pues no pierda esa frescura de cercanía al terreno y a sus gentes. Y que la cuidemos, porque son de papel. Y es pues cuando se quitan las ganas, cuando se pierde interés, cuando se deja de adquirir, pues las cosas van languideciendo. Iglesia en Camino tiene 25 años, tiene ya una madurez, pero siempre seguirá siendo débil porque necesitará el cariño y la acogida de la gente a la que va destinada, que son las gentes de la diócesis de Mérida Badajoz, de sus parroquias. Desde que vio la luz el primer número de Iglesia en Camino, la redacción se esfuerza para que cada miércoles se cierre la edición. Por la noche entra en rotativa y de madrugada llega a todos los puntos de distribución en nuestros pueblos y ciudades junto al resto de los periódicos. Desde el año 1996, Iglesia en Camino puede seguirse en Internet. Esto la convirtió en la primera publicación española en su campo en estar presente en la red de redes.
Iglesia en Camino refleja la historia de nuestra Iglesia, tanto la Iglesia diocesana como la Iglesia universal, porque en sus páginas tiene cabida la Iglesia local de Mérida-Badajoz, pero también la Iglesia que peregrina en España y lo más destacado de la Iglesia universal. En sus páginas encontramos información, pero también formación y reflexión gracias a las firmas que incluye. La publicación diocesana ha encontrado apoyo decidido en todos los obispos, desde don Antonio, que la puso en marcha, hasta don Santiago, que lo sucedió, y el actual, don Celso Morga. Iglesia en Camino ciertamente contribuye y mucho a la evangelización. Es un medio escrito, no podemos ver los frutos inmediatamente porque no sabemos pues quiénes lo leen, qué bien les hace, pero yo tengo la experiencia de gente que me ha venido a decir, pues he leído tal artículo o tal noticia y me ha hecho bien. En fin, gente a lo mejor que no te imaginas que pueda leer Iglesia en Camino, a la que pueda llegar Iglesia en Camino. Por tanto, ciertamente que contribuye a la evangelización. Es el medio que nosotros tenemos, un medio humilde, pero lo tenemos, por tanto, es un medio que nos facilita pues esa interrelación, ese contacto con otros medios pues más generalistas o de la ciudad o provinciales, que después nos ayudan pues a mantener ese contacto con los periodistas de la ciudad o de toda la diócesis, de los medios. En fin, es ciertamente que es así, facilita mucho y de hecho pues tenemos esa buena relación. Con el paso del tiempo, la Delegación Episcopal para los Medios de Comunicación ha crecido exponencialmente. La edición digital ha ido ganando peso con la evolución de Internet, apoyándose también en las redes sociales, especialmente en Twitter, Facebook e Instagram. Para su director, la interrelación de la edición impresa con Internet y redes sociales debe estar muy presente en el futuro. Pues a lo largo de estos 25 años han cambiado mucho las cosas en el terreno tecnológico y en la forma de hacer, en el terreno del periodismo en general. Tienen mucha más importancia las nuevas tecnologías, por supuesto Internet y las redes sociales, especialmente Twitter, Facebook, Instagram. Creo que todas estas nuevas tecnologías tendrán mucho que aportar, de hecho están teniendo ya mucho que aportar a todas las publicaciones. Hay una interacción cada vez más grande y hacia eso debemos de tender también en Iglesia en Camino, de alguna manera ensamblar la edición de papel con esas nuevas posibilidades que nos ofrecen las nuevas tecnologías de la informática. Con las raíces bien asentadas y viviendo el día a día, Iglesia en Camino tiene puesta la mirada en el futuro, con la vocación de seguir siendo y haciendo Iglesia.